El siguiente video fue grabado en la misteriosa mina de Chuquicamata, en Chile. Un grupo de trabajadores de esta mina estaban concentrados en una de las entradas, entonces vemos como alguien está grabando toda la situación. Es así que mientras la cámara gira, algo muy extraño fue captado. Una curiosa y enigmática figura puede ser vista. Esta forma oscura es visible por un momento fugaz, antes de desaparecer, porque cuando la cámara gira de vuelta, vemos cómo se desvaneció sin dejar rastro. Pero, ¿qué era eso? Algunos de los comentarios sugieren que puede ser un duende que vive en esa mina, quizás por su tamaño pequeño, pero si ves bien, da la impresión de que eso, lo que sea que es, está sentado. ¿Qué crees que haya sido captado en cámara, en esa misteriosa mina? ¿Será posible de que se trate de un ser sobrenatural? ¿O quizás, algún trabajador que perdió la vida en la mina? Aparentemente esta es la historia detrás de este video. El hombre que vemos en cámara, estaba haciendo una inspección a este edificio abandonado y en ruinas, ya que iba a ser demolido en los siguientes meses. Se desconoce si este edificio tiene alguna historia paranormal previa a este incidente, sin embargo, los dos hombres captaron algo muy extraño, que hasta el día de hoy no pueden explicar. Parece que había alguien sentado en la silla, por un breve momento, y cuando regresaron a verificar, simplemente ya no había nadie, se había ido misteriosamente. Hasta el día de hoy no tienen idea de si esto fue algún tipo de broma, o algo inexplicable había sucedido. Si vemos bien, el clip parece no tener cortes, y el tiempo en que demoran en revisar la habitación por segunda vez, es bastante corto, apenas un segundo o dos. ¿Acaso sería tiempo suficiente para que alguien se esconda? De acuerdo con los hombres, esta fue una experiencia bastante desconcertante, la cual no quisieran volver a vivir. Y ahora veremos un pequeño fragmento de una de las tantas investigaciones que hizo Frank TV en Sudamérica. Para quienes no están familiarizados con su trabajo, Franco es un investigador paranormal que hace incursiones en los lugares más tenebrosos y ha llegado a muchos países. Esta es una de las tantas exploraciones que hizo en Perú, en un cementerio de la capital, donde captó, a decir de muchos, un espectro real. I'm making my way to the witch's tomb. I was told by a couple of people here that there's been a lot of activity lately at the witch's tomb area. And before I leave Peru, I wanted to check that area out. This place is haunting. I want to turn on my flashlight, but I don't at the same time.
my god. I'm hearing things left and right. I'm gonna switch back to night vision just in case. For a split second, I thought that was somebody. I have like this gut-wrenching feeling that something's gonna come running out at me. Oh wow, that big cross right up here. When you see a black cross like that, that's another witch's tomb. I now made it to the other side of the cemetery. This is the area where there was another tomb where there's a bunch of voodoo. And, this is pretty much that area, but still no sign. Huh. What the hell was that? But still no sign. Huh. What the hell was that? Something literally just peeked out at me. Holy crap. That was literally right here. I don't even know what the hell that was. It looked like he just peeked out and went right back in. Something white. Holy. Mientras Frank camina a través de las tumbas en total oscuridad, algo blanco parece asomarse por detrás de una de las tumbas antes de que se esconda rápidamente. Él lo nota y se acerca para verificar, pero no encuentra nada ni a nadie. Frank dice que esta cosa blanca que se asoma hacia él es la bruja que estuvo buscando desde que llegó al cementerio. Después de ver esta evidencia, ¿crees que realmente Frank tuvo un encuentro con una bruja en ese espeluznante cementerio? El siguiente video fue compartido en Reddit y viene desde Indonesia. Vemos como quien está grabando nos da una vista de una casa en construcción y hay alguien hablando con los trabajadores. Es así que la cámara gira y nos da una muestra de cómo van los trabajos, cuando de repente, algo que no encaja en el contexto, es captado por accidente. Esta misteriosa figura de sombra casi pasa desapercibido para los ojos de todos, menos para el lente de la cámara. ¿Será posible que esta figura sea una aparición paranormal? O tal vez la explicación a este video es más simple, y solo es un trabajador que pasaba por ahí. Este usuario de TikTok trabaja como guardia de seguridad en una escuela y durante sus jornadas nocturnas ha visto muchas cosas extrañas, pero nada como esto. En el último piso aparece una misteriosa sombra de alguien o algo. Se puede ver cómo la sombra se mueve a una gran velocidad a lo largo del piso y por encima de las personas desprevenidas abajo. Y si miras la velocidad con la que se mueve esta sombra, es demasiado rápido para hacer cualquier cosa humana. Lo cual hace que este video sea más convincente, y de hecho, lo que estamos viendo se trate de una aparición paranormal.